Bendiciones, bendiciones en estos momentos. Doy gracias al Señor. Alabo y glorifico al Señor en todo momento porque Él es merecedor de alabanza. Él es Alfa, Omega, principio y fin. Él es Dios del amor, Dios de la misericordia. Vive Jesús. He estado leyendo la palabra del Señor y el Señor me lleva. Vive Jesús, aleluya. A segunda de Timoteo, capítulo 3. Vive Jesús. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Carácter de los hombres en los postreros días. Vive Jesús. ¿Cuál es el carácter de los hombres en estos días? Vive Jesús. Cuando Pablo escribió, vive Jesús, estas cartas, vive Jesús, la escribió para estos tiempos, vive Jesús, tiempos donde se ha acabado el amor, donde ya nadie se preocupa por nadie, vive Jesús, sino que cada cual se preocupa por hacer su propia vida, su propia fortuna. Vive Jesús. Y yo estaba hablando en el video anterior a uno de estos, vive Jesús, que se ha acabado el amor, vive Jesús, porque el hombre de hoy en día, ¿verdad?, que se ha puesto avaro, vive Jesús, han perdido el amor, ha perdido la misericordia, vive Jesús, y ya se han levantado gobiernos, vive Jesús, ¿verdad?, que solamente ellos viven en grandes riquezas y los pueblos están muchos muriendo de hambre, vive Jesús, aleluya, y los cristianos están siendo perseguidos porque a ellos no les conviene, vive Jesús, que el cristianismo siga floreciendo porque se acaban los borrachos, los drogadictos, ¿verdad? Y se acaban los que asesinan y hay tantas cosas que le da vida a los abogados, a los jueces, a las policías, vive Jesús, los bomberos, ¿verdad? Y tanta gente, ¿verdad?, que viven a cuenta, ¿verdad?, de lo que está pasando, de lo que se hace. Vive Jesús en el alrededor de la tierra, vive Jesús. Y entonces yo digo que cuando una persona, ¿verdad?, que hace droga y bebe ron, pues ya, si se convierte al Señor, pues ya no le da ganancia, ¿verdad?, a los que venden droga, a los que venden ron, que venden cigarrillos, ¿verdad?, y todas esas cosas, vive Jesús. Por eso es que dice que se vuelven ávaros, vive Jesús. O sea, dice aquí, dice en el capítulo 3, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estamos en esos tiempos, vive Jesús. Versículo 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interferentes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infladores, amadores de los deleites más que de Dios, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia en ella. Esto evita, vive Jesús. O sea, tenemos que evitar a esa clase, vive Jesús, de personas, vive Jesús. Nosotros no podemos dejar de amarlos a través de la gracia de Jesucristo, pero no podemos aceptar todo eso que ellos hacen, vive Jesús. O sea, cuando alguien hace algo malo, hay que decírselo, eso está malo. El pecado es pecado, no importa lo chiquito o lo grande que sea, todo es pecado. Mucha gente dice, no, que es un pecadito, es algo que, ¿verdad?, que no es eso. No, todo es pecado, vive Jesús. Y si nosotros estamos leemos la palabra del Señor es profecía. O sea, Pablo le escribió, ¿verdad?, a Timoteo y le dijo que
tuviera cuenta con estas personas, vive Jesús. Porque en la carrera de pastorado, pues él se iba a dar con todas estas personas, ¿verdad? Y que tuviera cuenta, vive Jesús, con esta gente, vive Jesús. Nosotros en nuestra vida, Dios dice que Dios ama al pecador, pero Dios lo que no ama es el pecado, vive Jesús. No podemos reírle la gracia a la gente que hacen estas cosas. En estos tiempos nosotros vemos esos gobiernos, ¿verdad? Que no le importa y destruyen a otras naciones, destruyen ciudades, vive Jesús, no miran que hay niños, que hay gente enferma, ¿verdad? Los hospitales y tantas cosas que hacen, que a ellos no les importa, porque ellos no, ellos están bien, ellos están ricos y tienen protección, ¿verdad? El ejército los protege, la policía los protege y todas esas cosas, vive Jesús. Entonces, se está cumpliendo la palabra del Señor, lo que Pablo escribió, ¿verdad? En estos tiempos, vive Jesús. Vemos a padres, ¿verdad? Que a veces matan a sus propios hijos, hijos matan a sus propias madres, vive Jesús. Y entonces muchas veces los padres matan a las esposas con todo hijo, vive Jesús, porque ya no tienen el amor de Dios en ellos, vive Jesús. Y nosotros, los cristianos, ¿verdad? Los que servimos a Cristo, ¿verdad? Que hemos salido ya de todas esas cosas, tenemos que estar, ¿verdad? Vigilantes de esta gente para que nosotros no nos contaminemos, vive Jesús, aleluya. Porque esa es la clase de personas que hay hoy en día, vive Jesús. Mucha gente lo que están buscando es título, mucha gente lo que están buscando es poder, riqueza, vive Jesús, aleluya, y no le importa. Hay muchos pastores, vive Jesús, aleluya, que están en el mismo camino, ¿verdad? Mucha gente que le sirven al Señor están en los mismos caminos, vive Jesús. No digo todos, pero sí hay una parte, vive Jesús, que son pastores, que solamente lo que están es para ellos, vive Jesús. Se han olvidado de las ovejas, ¿verdad? Que el Señor le entregó para que las cuidaran, vive Jesús. Ya no visitan, ya no van al hospital y ya no van a ningún lado, vive Jesús. Y entonces se pegan de ese versículo que dice que Dios bendice al dador alegre, pero no leen el versículo completo, vive Jesús, que dice que, ¿verdad? Que si demos algo, lo demos de corazón, no porque nos obliguen, vive Jesús, porque si nosotros damos algo obligado, nosotros no vamos a ser bendecidos, vive Jesús, y aquella persona que está cogiéndolo, ¿verdad? Pues tarde o temprano va también a recibir esa maldición, vive Jesús, porque es tanta la violencia y tanta, ¿verdad? El descaro que hay a veces que hay en muchas iglesias, vive Jesús, que si usted no da nada, pues no le dan parte de la iglesia. O sea, porque usted no está pagando, ¿verdad? Por esa parte. O sea, usted tiene que pagar para esa parte, para que usted coja una partecita en la iglesia, usted tiene que pagar. Pero Dios dice que cuando, el versículo dice que cuando demos con alegría en nuestro corazón, que no demos, ¿verdad? De obligación, vive Jesús, aleluya, porque también dice la palabra del Señor que para que haya comida, o sea, que demos para que haya comida en la casa del Señor, abundancia, ¿verdad? Pero no es para que haya abundancia en la casa del pastor solamente, sino es para que todo aquel que esté necesitado, vive Jesús, aleluya, sea partícipe de esa bendición. Porque hay gente que, ¿verdad?, que ganan más que otros y son bendecidos, y ellos pueden dar para bendecir a otros que no tienen nada, ¿verdad? Y que a veces, pues, apenas pueden pasar, vive Jesús, con lo que reciben, vive Jesús, aleluya. Pero la avaricia de tener, ¿verdad?, un buen carro, tener buena casa, tener piscina y tener un buen nombre, vive Jesús, y tener un buen templo con mucha gente, vive Jesús, aleluya. A eso es que llevan, que dicen que Dios bendice al dador alegre. Pero vámonos a la Biblia
y busquemos, que dice el Señor, vive Jesús, que Dios bendice al dador alegre, pero es aquel que da con alegría de corazón. No solamente vive Jesús, aleluya, que nosotros demos por obligación, porque Dios no obliga a nadie, Dios no necesita nada de nosotros, vive Jesús. Si nosotros venimos a los caminos del Señor, ¿verdad? Pues Dios espera que nosotros ayudemos a echar la obra del Señor hacia adelante, su obra, vive Jesús, pero no con obligación, sino que si nosotros pedimos algo, la Biblia dice que pidamos y se nos da, ¿verdad? Y si nosotros pedimos un ministerio y Dios nos lo da, pues ya nosotros somos responsables de ese ministerio. ¿Lo pediste? Pues eres responsable, vive Jesús. Ahora, si no pides nada, pues quédate tranquilo, ¿verdad? Siéntate, busca de Dios, alaba a Dios, glorifica a Dios, ¿verdad? Pero si pedimos, tenemos que ser responsables por lo que pedimos, vive Jesús, porque el que trabaja, Dios lo bendice. Y entonces, si nosotros trabajamos para el Señor, pues Dios nos bendice. Dios va a bendecir a todo el mundo, porque cuando Esaú vendió la primogenitura, Dios bendijo a Jacob y Dios bendijo también a Esaú. Cuando nació Ismael, ¿verdad? Y nació Isaac, Dios lo bendijo a los dos. Cada cual tuvo una nación de 12 tribus, vive Jesús. Y entonces Dios bendice, porque Dios bendice a todo el mundo, vive Jesús. Pero hay que tener cuenta con esta clase de hombres de hoy en día. Por eso escudriñemos la palabra del Señor de Génesis y Apocalipsis. Vive Jesús y busquemos, vive Jesús, aleluya, que es lo que Dios quiere que nosotros hagamos y cuidémonos, ¿verdad?, de esos hombres hoy en día. Vive Jesús, que aún a través de estos medios, muchas veces, vive Jesús, se pasan pidiendo, vive Jesús, para que los ayuden en su ministerio. Vive Jesús, pero nosotros tenemos que ser responsables. Y si Dios quiere tocar a alguien, ¿verdad? Y esa persona quiere bendecir a uno de los ministerios, ¿verdad? Pues lo tiene que hacer de corazón, no porque nosotros pidamos, porque nosotros no tenemos, vive Jesús, aleluya, que pedir lo que es de nosotros, sino que pidamos que el Señor toque corazones para que esta palabra siga hacia adelante, vive Jesús, aleluya, y démosle gracias al Señor por lo que ya nosotros tenemos, que con lo que tenemos podemos seguir hacia adelante, vive Jesús. Que Dios te bendiga y que Dios more en cada corazón y escucha la palabra del Señor a través de todas estas predicaciones, vive Jesús, porque Dios está hablando, dice, voz de Dios y no de hombre, porque el hombre destruye al otro hombre, pero la voz de Dios bendice a todo aquel que lo busca. Bendiciones, bendiciones. Gracias, Señor. Amén.